vivir. Vale la pena combatir, no te hagas daño nunca. Hola a todos y todas. Estoy aquí en un aula de música en Barcelona, ya estoy estudiando y trabajando aquí y me han dejado un aula pues para estudiar y yo aprovecho pues para alabar y nada, así que si escucháis alguna trompetilla por ahí pues lo siento mucho, pero ahora mismo es lo que tengo. Y estaba mirando canciones, mirando alabanzas y adoraciones que podía compartir con vosotros para que lo cantéis conmigo en vuestras casas. Y he pensado en esta que habla de confiar en el Señor, de estar tranquilos, de descansar en Él. Pero había un momento en la canción que dice: yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Entonces me ha llamado la atención esto de cantar, de que Dios cante sobre nosotros, ¿no? Y entonces he pensado, ostras, nunca lo había pensado, ¿Dios canta? ¿Dios toca instrumentos? Y digo... Y entonces ha sido como muy obvio, pues claro, ¿no? Él es el creador, nos ha creado a su imagen y semejante, nosotros somos creativos, cantamos, tocamos instrumentos, él pues es el creador, tiene que, vamos, imagínate los instrumentos que debe haber en el cielo que no nos lo podemos ni imaginar. Y entonces he buscado esto de cantar sobre nosotros, si había alguna referencia en la Biblia, y efectivamente he encontrado este versículo tan famoso en Sofonías 3:17, que dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, o también en otras versiones, en su amor ya no te reprenderá, se regocijará sobre ti con cánticos. Pero si tú lees el principio de Sofonías 3, está muy enfadado, en plan, con Jerusalén, con el pueblo de Israel, y les juzga. Pero después les dice esto: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará, porque Él es justo. Y qué ganas tenemos, ¿no?, de poder estar con Él y de que Él juzgue la tierra, que Jesús venga y que podamos estar todos juntos con Él. Bueno, pues vamos a cantar todos juntos en nuestras casas, porque los tiempos de estar congregados, bueno, se ve un poquito lejos, pero aparecerá la letra, es muy fácil. Bueno, no me enrollo más y vamos a alabar. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti, y ahora cubre mis dudas e imperfecciones. Jesús, tu presencia reconforta mi interior. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me pierdo en tu esplendor, me encuentro en tu gran amor. Solo quiero estar contigo. Aquí en la espera no me afano por el mañana. No me preocupo por lo que no puedo controlar. Todo me asombro en la gloria de este
estar contigo. Me pierdo en tu esplendor, me encuentro en tu gran amor. Solo quiero estar contigo. Que tu fuego, Señor, hoy consuma todo mi ser, en la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma todo mi ser, en la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Oh, tu fuego, Señor, hoy consuma todo mi ser, en la gloria de tu presencia. ¿Qué más puedo anhelar? Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me pierdo en tu esplendor, me encuentro en tu gran amor. Solo quiero estar contigo. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor.
Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Eres luz, el amor, eres Cristo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Hola, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica de Tarragona. Qué alegría poder, de alguna manera, reconectarme con vosotros, con prácticamente, supongo que con todos o casi todos, en esta situación tan extraña que estamos viviendo. Digo extraña porque, bueno, porque es extraña. El virus, el coronavirus, es la palabra del siglo, va a ser la palabra del siglo. Bueno, y no es una broma, porque este bicharraco tiene efectos tóxicos, nocivos y en algunos casos letales, ¿no? Bueno, estamos en ello otra vez con los rebrotes. Ya sabéis que las autoridades sanitarias aquí en Cataluña en estos días están otra vez retomando un poquito el confinamiento perimetral y todo esto. Bueno, al final uno se vuelve casi un experto de toda esta infodemia, toda la información saturada, ¿no? Bueno, pues nada, en ello estamos, deseando que el Señor nos guarde en medio de todas estas cosas. ¿A quién le vamos a pedir mejor que a Él? Porque ya sabéis los bandazos que están dando los gobiernos, unos y otros, ¿no? Vienen y van y aciertan y desaciertan, pero bueno, lo nuestro es refugiarnos en el Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el creyente, el justo, y será levantado, y esto es lo que hacemos. Quiero invitaros a pasear por Babilonia, a hacer un tour. Vayamos con Daniel, el profeta Daniel, a un tour por Babilonia.
Daniel y sus amigos, los tres. Daniel, sabéis que a Daniel se le cambió el nombre por Belsasar, y también Sadrat, Mesat y Abednego, que fueron los nombres que se les cambiaron a originales, por nombres babilónicos, ¿no? Y este personaje es muy interesante en la historia bíblica, Daniel. Bueno, además, el carácter profético que tiene a partir del capítulo 7, ¿no? Sus primeros 6 capítulos son muy descriptivos de todo lo que se cocía en el imperio babilónico y en el imperio medo-persa, del cual él fue administrador público, fue como jefe, como primer ministro en un momento dado, ¿no? Del imperio babilónico, que era el imperio más grande de la época. Se dice que la cabeza de oro de la visión que tuvo Daniel es el imperio más grande de todos los tiempos, ¿no? Después los pies de barro y de hierro son el imperio romano, ¿no? Eso es la descripción de los comentaristas, ¿no? Él fue exiliado, Daniel, con otros jóvenes de la nobleza judía que fueron llevados, estos hebreos, a Babilonia. Y bueno, allí los tomaron en la corte babilónica y los introdujeron en el ambiente de la época. Pero vamos a hacer un pequeño tour, a ver un poco qué pasa. De los capítulos 1 al 6 vemos la vida y los hechos de Daniel y también de sus amigos. Especialmente esos 6 capítulos, que son muy descriptivos de situaciones, algunas muy, muy, muy fuertes, muy potentes, ¿no? Vemos también la selección que tuvieron que hacer con ellos para resituarlos en la cultura y en la mentalidad babilónica, ¿no? Y cómo lo que les propusieron empezó a violentar su conciencia, ¿no? La comida, de los alimentos que les proponían en la mesa del rey para que estuvieran lustrosos y bien hermosos, ¿no? Pero él pidió el favor al jefe de los eunucos para que le dieran otro tipo de legumbres y de comida más sobria, y que, en fin, que se ponían a prueba, ¿no? Pues Daniel estuvo, al parecer, más de 60 años influyendo sobre el imperio babilónico, por lo que vamos a ver a partir de los sueños que él reveló a Nabucodonosor, y también a otros monarcas del imperio medo-persa. Entonces, él influyó mucho sobre la vida sociopolítica y cultural del imperio babilónico. Y yo estaba pensando, bueno, que es una excepción José. Allí en Génesis lo vemos, ¿no? A José, uno de los hermanos de los hijos de Jacob, que fue, bueno, sabéis toda la historia de José, ¿no? Que lo echaron en un pozo, lo querían asesinar y finalmente sobrevivió, y luego tuvo muchos avatares y finalmente, de una forma rocambolesca, llegó a la jefatura más alta del imperio egipcio también. O sea, vemos a José y vemos a Daniel, que de una forma aparentemente rocambolesca van a parar a una posición de grandísima influencia. Y yo no me lamento todavía, porque tengo esperanzas, aunque creo que los acontecimientos se precipitan y la historia nos demuestra de que estamos muy cerca del punto omega de la historia, de los acontecimientos finales. De hecho, yo personalmente creo con todo mi corazón, y no es porque últimamente estoy invirtiendo mucho tiempo en esto, en escudriñar los mapas proféticos para saber en qué momento estamos, como hizo Daniel. En el capítulo 9 y 10 de Daniel ves que dice, él indagó acerca de los tiempos, ¿no? De que después de las desolaciones y de los 70 años, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y entonces a partir de ahí Dios le dio una revelación, y precisamente la revelación que Dios le da en el capítulo 9, 10, 11 y 12, que son colosales, es acerca de los últimos tiempos, de todo lo que eso encaja perfectamente con Apocalipsis, con los capítulos a partir del capítulo 6, 7 hasta el 19 de Apocalipsis, del 6 al 19 tienen un encaje perfecto con muchos de los fragmentos de Daniel y lo que es la llamada Semana 70 de Daniel. Pero esto sería otro tema, ¿no? Pero muy interesante, por cierto. Entonces ahí vemos a un hombre como Daniel, al igual que José en el imperio egipcio, que se vienen a parar a una posición de mucha influencia. Y yo le pido a Dios que podamos ver a gente influyente, sinceramente. Yo personalmente veo
que está Donald Trump en los Estados Unidos o Bolsonaro, pero francamente no me inspiran ninguna confianza. Yo, fijaos en Daniel, un hombre instruido, un hombre competente, un hombre prudente, un hombre sabio y un visionario. Un hombre que Dios levantó como visionario. También hay otros personajes bíblicos, como Esther, la reina Esther, que vino también de una forma soberana en la selección a sustituir a la reina Basti, que fue destituida por el rey Asuero. Y la verdad es que ejerció una influencia determinante en la historia del pueblo judío, para evitar un genocidio, y además tuvo un papel clave, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estaba en la más alta magistratura del Estado, era la reina, y el rey le concedía pues todos los favores que ella quisiera, ¿no? Tuvo gracia delante del rey. Y luego también vemos a otro personaje que influyó sobre Artajerjes, el rey Artajerjes, también de un gran imperio, y fue Nehemías, cuando fue comisionado para ir a restaurar la ciudad de Jerusalén, los muros que estaban derruidos, las puertas quemadas, las 10 puertas de Jerusalén, y el templo, que era el lugar más emblemático, ¿no?, del pueblo judío. Y entonces lo que vemos ahí, gente de influencia. Y tú dices, bueno, pero yo soy un trabajador, soy un currante, hago esto, lo otro. Pero tú dónde estás y yo dónde estoy somos gente de influencia. Y yo o me he vuelto loco, después de casi 50 años de creyente, aunque estoy jovencito todavía, o me lo creo porque he visto el mover de Dios en estos 50 años, he visto de todo. He visto experimentos fallidos, he visto exageraciones, he visto bendiciones, he visto milagros clamorosos, algunos de ellos. Y he visto movimientos, he visto despertar, avivamiento, decaimiento, he visto abandono, bueno, todo eso, ¿no? Pero sí que creo que humildemente uno puede ejercer influencia de una forma determinada sobre la historia, sobre su historia circundante, sobre la historia de tu ciudad, de tu familia, de tu país. Vete a saber si Dios te puede colocar en una posición de privilegio en la vida pública. ¿Por qué no? Necesitaríamos gente joven y madura también que desembarcara en la vida pública. Algunos lo habéis hecho, ¿no? O quizá os proponéis volver a ello, para saborizar la vida humana, ¿no? Yo hablo de esto. Dios había cumplido el juicio contra Judá por causa de sus pecados colectivos, que eran la desobediencia, la rebelión y la idolatría. Los profetas Isaías, Jeremías y otros habían llamado al arrepentimiento y anunciaban el castigo divino por causa de sus muchas maldades del pueblo de Judá. Y esto nos enseña también a todos nosotros, porque ese fue la resultante, ¿no? El exilio vino a causa de la invasión babilónica, que Dios utilizó como órdago a los babilonios contra Israel, en este sentido porque era un juicio que Dios había determinado a causa del abandono. Se habían ido tras dioses ajenos y habían abandonado los pactos, las bendiciones de Dios. Y nosotros también aprendemos algo de todo esto: no olvidarnos de nuestro Creador, irnos tras dioses ajenos, porque esto puede ser una catástrofe para nuestra vida espiritual y para nuestras generaciones. De verdad. Dios había cumplido todas estas cosas, verdaderamente, como hemos visto, pero en un sentido todos nosotros también vivimos actualmente en el exilio, porque estamos en medio de esta Babilonia. Y Babilonia, la cultura babilónica del mundo de hoy, el sistema mundial antidios, la cultura antidios que existe, nos ofrece su vino para que nos emborrachemos del vino de Babilonia, de la mesa del rey, ¿no? Y nos ofrece los mejores manjares para decir, bueno, tomar, no está mal tomar estas cosas porque estamos en el mundo y también hemos de sí y no. El vino de Babilonia es un vino realmente que narcotiza la conciencia y el espíritu humano. Vivimos en un exilio. Jesús dijo que estábamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, cuando oraba en Juan capítulo 17. Y Jesús oró por nosotros para que fuésemos guardados del mal, en medio de este mundo caído y de esta cultura antidios,
que cada vez es más hostil y agresiva contra la palabra de Dios. Realmente es alarmante. No quiero traer más alarmismo del que ya existe y más viendo con la que está cayendo, ¿no? Veamos algunos momentos de la vida de Daniel y sus amigos en medio de esta cultura pagana y cómo Dios lo introdujo en los lugares más prominentes del imperio más grande de la época, y dicen algunos de todos los tiempos. Y vamos a ver un poquito el perfil básico de estos jóvenes hebreos, que demostraron, porque ya lo podemos ver, una integridad personal fascinante. Estos jóvenes pertenecían, como he dicho, a la nobleza judía, pero hemos de resaltar sus fuertes convicciones ante la propuesta del rey de participar de los manjares de su mesa, porque esto violentaba su conciencia. Ellos podían haber dicho: aquí no nos ve nadie, estamos solos, no tenemos un pastor rabino que nos fiscalice, no tenemos a nadie. Pero ellos tenían convicciones arraigadas, raíces profundas. Y en Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey y habló en nombre de los 4. De no contaminarse con la comida y los buenos vinos de la mesa real. Y este joven, Daniel, determinó en su corazón y solicitó al jefe de los oficiales del rey que le permitiera no contaminarse. Aquí aparece la palabra no. Es decir, bueno, el cristianismo es la religión del no a lo malo, del no a las contaminaciones del mundo, de no a la toxicidad espiritual que hay en el mundo. Y le propuso un plan alternativo al jefe de los eunucos y halló gracia delante de él. Favor. Dios está buscando también hombres y jóvenes. Tenía 17, 18 años Daniel en ese momento, y al parecer los muchachos que le acompañaban también. Le ofreció este plan alternativo y le dio gracia. Dios está buscando gente así, jóvenes y no tan jóvenes, que tengan una integridad total. Hombres y mujeres de valor en este tiempo. Primero, que determinen en su corazón no contaminarse con el espíritu del mundo. Y del mundo no es de la gente, vivimos con la gente. Y no tenemos que vivir un cristianismo asustadizo. Pero sí de no contaminarse con cosas declaradamente indecentes, feas, malas, turbias, contaminantes para el alma y para el espíritu, y a veces hasta para el cuerpo. Entonces, determinados a no contaminarnos, las contaminaciones de este mundo caído, del sistema mundial demoníaco, ¿no?, que está entre nosotros. Y la segunda determinación es pasar a la acción. Dios está buscando gente que, como Daniel y sus amigos, pasen a la acción valientemente, absteniéndose de toda especie de mal. Hemos de atrevernos a declarar quiénes somos y lo que pensamos abiertamente, donde convenga y cuando convenga. No de por la vida con un carnet, soy cristiano y tal, y luego a veces esto nos deja peor, ¿no? Sino nuestra integridad, que nuestra carta abierta sea nuestra vida, nuestro gesto, nuestro comportamiento personal, nuestras convicciones, nuestra amabilidad, nuestra compasión y misericordia, nuestro testimonio explícito en algún momento. Uno, como dije, podría pensar que podían haberse escaqueado, ¿no? Porque allí nadie les veía, no estaban juzgados ni por sus hermanos, eran 4. Y oye, ¿sabes qué? Estamos aquí en peligro total y vamos a procurar pasarlo lo mejor posible y vamos a contemporizar con todo, pero ya no lo hicieron. Ya le propusieron algo que contravenía la demanda del rey, no contaminarse con la comida real, que eran manjares, pero violentaba su conciencia. Ellos tenían otra dieta. Y se atrevieron, ¿no? ¿Y cuál era la causa por la que ellos no contemporizaron con el espíritu de Babilonia, que nos habla del sistema mundial actual? La Babilonia de hoy, el mundo de hoy, es una Babilonia fascinante, una fastuosidad, una atracción de todo tipo de cosas que atraen nuestros sentidos, ¿verdad? ¿Qué era la clave? Hay una palabra: el temor de Dios.
Estos jóvenes tenían temor de Dios. Estaban ellos. Y como os he dicho, no hacía falta que un pastor rabino les dijera lo que estaba bien o lo que estaba mal, porque su conciencia, al parecer, por lo que vemos, por el comportamiento, estaba santificada. Se estaban santificando. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús, precisamente en esa oración que ora para que seamos guardados del mundo, del malo, del diablo y de las cosas malas del mundo. No nos quita del mundo, pero nos guarda del mal. Y el Señor dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Ellos eran conscientes de que Dios estaba viéndoles. Y yo te quiero preguntar, ¿tú crees que Dios te ve ahora en tu vida, hoy en el trabajo? Además, hemos de aprender a vivir nuestro cristianismo en todas las esferas de la vida. Esto no es una especie de departamento. El domingo soy cristiano, los días de cada día más o menos, pero no. Esto da carácter a toda nuestra vida, proyecta toda nuestra vida. Soy cristiano porque soy un hijo de Dios en todo momento. Soy un nacido de nuevo en todo momento. Tengo vida eterna en todo momento. Por lo tanto, esta es muy importante, que sepamos que Dios nos ve, nos está viendo. Los ojos de Dios nos ven. Necesitamos una generación de discípulos jóvenes y adultos que sean convictos y confesos en cuanto a lo que está bien y a lo que está mal, que no pierdan la conciencia moral respecto a cuestiones y situaciones comprometidas para nuestras conciencias, como les pasó a estos jóvenes. Se trata de valentía espiritual, de convicciones profundas en Dios respecto a lo puro e impuro de las cosas de este mundo. Bueno, en Daniel 1, del 18 al 20, se nos habla que después de 3 años de preparación para presentarse ante el rey Nabucodonosor, estos 3 jóvenes, fíjate, 3 años de preparación, ilustrados en la sabiduría babilónica, que era de lo too much, de lo máximo, los arcanos, el código Hammurabi, muchas cosas de la cultura babilónica, sumeria, que estaban muy conectadas. Y cuando se presentaron ante el rey Nabucodonosor, no hubo nadie que les pudiera igualar en apariencia, en lustrosidad, por la dieta que habían mantenido, por estilo y por sabiduría. El mismo rey los sometió a un verdadero test de sabiduría y los encontró 10 veces mejores que todos los sabios del reino. Es llamativo esto, ¿no? Si somos fieles e íntegros en toda nuestra manera de vivir, Dios se comprometerá a darnos lo que nos hace falta en nuestro desempeño. Porque los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra. Salmo 101. Hay 2 sucesos que se relatan en Daniel, en los capítulos 3 y 6. Y en esos capítulos se pone claramente de manifiesto la protección y la intervención, la intervención de Dios en situaciones extremadamente peligrosas que podrían haber acabado con sus vidas. Dios podría haber puesto punto y final a sus vidas. De hecho, ellos lo dicen en uno de los 2 grandes momentos críticos, ¿no? El primer suceso tiene que ver con la firme decisión de los 3 amigos de no arrodillarse. En este caso fueron los 3 amigos de Daniel. Él no se vio afectado en este caso. De no arrodillarse ante la estatua de oro del rey que levantó Nabucodonosor en el campo de Dura, que al parecer sería la imagen propia. Él era un narcisista, ególatra. Además, bueno, un poco más. Ya tenía perfiles un poco demenciales, pero luego Dios le impuso un castigo que estuvo 7 años también enloquecido, ¿no? Pero en este caso él proclamaba culto a exaltar su propia persona, y esa imagen de oro gigantesca en el campo de Dura era que al son del tamboril, de la trompeta tal, todos se tenían que arrodillar y rendir pleitesía a esto. Y ellos dijeron que no se iban a arrodillar ante la estatua de oro. El castigo era echarlos al horno de fuego. Y en el capítulo 3, versículos 17 y 18 se habla: Rey, sepas que no nos arrodillaremos ante la imagen
nuestro Dios nos puede librar del horno ardiente de fuego. Pero si no lo hiciera, sepas que no nos arrodillaremos delante, no haremos este sacrilegio de rendirnos ante una imagen que apostata la gloria de Dios. Y se produjo. Ellos dijeron, sea que Dios nos salve o sea que nos consuma el fuego, no claudicaremos. O sea, esto es lo que tenemos que decir. Bueno, hay situaciones como las que estamos viviendo. Algunos hermanos nuestros, no tantos al menos, pero algunos. Yo tengo un amigo íntimo, ¿no? Josep Meseguer, que murió de COVID y fue un disgusto enorme, y otros han estado graves. Pero sea lo que fuere, Dios sabe cuál es el punto final de nuestra vida. Pero me refiero, no es comparable, aquí no hay que arrodillarse ante nadie, ¿no? Llegará el día que nos encontraremos en dificultades mayores y habrá que decidir si estamos con Él o estamos con los dioses ajenos. Bueno, pues ahí está, esto fue un milagro portentoso, fueron salvados milagrosamente del horno de fuego. Y luego se rindió ante la evidencia el propio Nabucodonosor. Yo creo que Dios nos permite a veces pasar por las pruebas más duras de la vida y sea lo que fuere, contra todo pronóstico negativo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. De verdad, no es una resignación. Esta es la verdad, ¿no? Yo también creo que hemos de abrirnos a la dimensión de milagros. Este es un conflicto que tenemos. Ha mermado el poder de Dios en general. Unos hablan de milagros y apenas o hay nada o no hay nada. A veces hay milagros. Yo he vivido milagros que delante de mí, varios de ellos. Alguna vez he contado algunos. Pero estos son cuentagotas, ¿no? Milagros que magnifiquen a Dios en gran manera. El día de su poder. Dice la palabra, tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente, oh Dios, en el día de tu poder. Y el tema de los milagros todavía a mí me está dando vueltas. Creo que en un momento que haya un despertar en la sociedad española, el efecto Nínive que le llamo yo, ese clic en la conciencia de muchos, no de todos, pero de miles, a comparación de ahora que son casi nadie, y que haya una crisis de arrepentimiento. Creo que en ese momento, en esa estela de bendiciones de salvación, va a haber señales milagrosas. Tengo testimonio. No me puedo extender aquí, pero que habrá esto. Dios tiene que sorprender con su poder a esta Europa autocomplaciente y banal y tan descreída. Las tinieblas nunca vencerán a la luz, aunque parezca que prevalecen en este sombrío continente europeo. El otro suceso del libro de Daniel y de la historia de la vida de Daniel es el de la conspiración de algunos hombres perversos contra Daniel. Porque él fue descubierto orando y adorando a Dios en su cámara secreta. Y por esta razón tuvo que ser echado al foso de los leones, por una trama que urdieron contra él. Pero aquí vemos de nuevo un milagro estrepitoso. El milagro de una protección sobrenatural sobre la vida de Daniel, porque los leones se quedaron paralizados, no pudiendo tocarle. Y el propio rey se impresionó, y ahí fue la última vez que el rey dijo, ya no más, ya no más. De hecho, tanto a los del horno de fuego como a los que conspiraron contra Daniel y contra sus amigos, los echó, que fueran decapitados y los echó al horno de fuego, incluso a los otros. Aquí hay una tremenda declaración bíblica, fijaos, en este acontecimiento del foso de los leones, que debemos de autoaplicarnos cada uno de nosotros. Y quiero leerla, es un versículo. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Dices, claro, esto es algo muy especial. Porque había confiado en su Dios, dice la palabra. En Daniel 6:23. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Dices, bueno, Julio, pero tan extremadamente
Esto es un poco chungo, ¿eh? No sé, pero yo me he propuesto cada vez más, tanto santificarme para Dios, porque quiero agradarle, porque me complace, porque me atrae su santidad, porque amo a Dios y porque no me atraen ya muchas cosas que antes más o menos, dice, todo me es lícito, pero todo lo bueno, claro, todo lo complaciente, pero no todo me conviene. Pues no, enturbia mi espíritu, hay cosas. Cuando Dios determina o permite una circunstancia adversa en nuestra vida, debemos de aceptarla, si sabemos seguros que viene de Él. Pero lo que no debemos de hacer nunca es resignarnos fácilmente y claudicar envueltos en la incredulidad y en ese pesimismo social que ahora mismo también con el coronavirus está envolviéndonos, realmente. Confiar en Dios contra todo pronóstico negativo. Vosotros sois una iglesia que ha pasado muchas pruebas en los últimos 20 años, los últimos 15 años sobre todo. Y debemos de confiar en Él contra todo pronóstico negativo. ¿Y qué ha hecho el Señor? Levantaros. Ha habido momentos golpeados por la prueba, por el fuego de la prueba, dura. Yo he estado con vosotros y mi corazón está con vosotros. Pero el Señor vuelve a levantarnos como el ave fénix. De las cenizas Él me levantará. A mí lo ha hecho. A mí me ha levantado el Señor varias veces de las cenizas. Pero el justo por la fe vivirá. Y nuestra fe no es una fe claudicante, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto es lo que dice este texto. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Daniel 32. En este tiempo, más que nunca, hace falta que conozcamos a Dios. Porque conocerle es amarle. Y amarle es conocerle, no es algo un romanticismo solamente puritano o solamente de por encima superficial. Es un tiempo de un llamado a la intimidad. En los últimos 2 años estoy oyendo mucho esta palabra. He leído algunos libros muy bonitos de Mariano Senegal sobre eso, que os los recomiendo. Hijos de la intimidad, un libro precioso, basado en una experiencia y en los textos bíblicos, que es muy revelador, por cierto. Y lo que nos induce es acercarnos a la intimidad con Jesús, con Papá Dios y con el Espíritu Santo. Seamos conocedores de Dios, qué piensa, qué siente, qué palpita en el corazón de Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros, cuáles son las pasiones del corazón de Dios respecto a todo y respecto a nosotros. ¿Qué espera Dios de ti? Tú estás esperando muchas cosas de Él, pero ¿le has preguntado alguna vez al revés? El amor dice esto: ¿qué esperas de mi Dios que yo esté dispuesto a hacer por ti? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Y en medio de las circunstancias de la vida, las que son ahora y las que vendrán, dice la palabra, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esto lo dice en Daniel capítulo 11, versículo 32, y os lo digo, y está hablando sobre, todo el contexto está hablando sobre el personaje del anticristo en la gran tribulación. Hay un conflicto teológico ahí, unos dicen si será al principio, que nos vamos a ir volando al cielo y que todo el mundo aquí se va a quedar mal parado. Otros dicen en medio de la gran tribulación de la semana 70, 3 años y medio. Otros también creen que será el final de los finales, sea cuando fuere. Pero vienen tiempos turbulentos, y hemos de adoptar una mentalidad escatológica, de saber que el Señor vuelve, que no es una falsa expectativa, que vuelve en breve. Dentro de 10 años hemos alcanzado los rincones de la tierra, todos con las misiones que hay hoy. Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y dice la coletilla, y entonces vendrá el fin, en esa generación. Esa generación es esta, o la de nuestros nietos, que estamos al borde
del final de los finales. Ese versículo es muy indicativo de la proximidad, pero luego hay muchas cosas más que nos hablan. Y esto sería ya otro tema. Pero en medio de lo que se avecina, y cuando yo estoy orando estas noches, me gusta mucho orar por las madrugadas y pasar tiempo con Dios. Y el Señor en este confinamiento me ha invitado a estar más cerca de Él y ha sido una bendición. Él lo estaba esperando de mí y yo también lo estoy gozando con Él. Y entonces, ¿qué está pasando? Que Dios me da una lucidez sobre cosas que yo tomo nota. Estoy escribiendo artículos en Protestante Digital y otros, y vienen tiempos turbulentos. Del 2021 al 2030 vienen tiempos muy turbulentos para la humanidad y para Europa. Los que confían en el Señor no seremos avergonzados en el mal tiempo. Eso, yo tengo esa tranquilidad, ¿eh? Pero la verdad es que, más allá de eso, en medio el Señor me está dando a entender que viene un mover de salvación sobre nuestro país muy grande, una cosecha de almas importante, ¿no? Se ha preconizado, la gran cosecha. No, ahora sí que viene. Y ya lo veremos. Esto es una especie de intuición profética que veremos si se cumple, y vamos a hablar el próximo año, el otro y el otro. Se va a cumplir. Y tenemos que espabilar y todos estar ahí, como personas íntegras, como Daniel y sus amigos, que son un ejemplo vivo de un encuentro y de una pasión por Dios. El pueblo que conoce a su Dios en medio de las dificultades de la vida, como hicieron estos, se esforzará, se mantendrá fiel hasta el final y actuará. Eso espera Dios de ti y de mí. Muchas gracias por tu atención y por este tiempo tan precioso. Que Dios os bendiga, os quiero y estoy deseoso de veros pronto. Hasta pronto, chao.